El ranchero salvó a una niña apache moribunda de una tormenta de nieve, sin saber que era dueña de la mitad del estado. El viento cortante recorría las montañas con una fuerza inesperada. Nadie había previsto que aquella tarde tranquila se transformaría en una tormenta de nieve tan intensa. El ranchero, un hombre de mediana edad con manos endurecidas por años de trabajo en el campo, se encontraba revisando su ganado. Su vida había sido sencilla y solitaria, marcada por las rutinas diarias de cuidar la tierra y los animales. Cada día empezaba antes del amanecer y terminaba cuando la oscuridad cubría el cielo. A pesar de la soledad, él encontraba paz entre sus vacas, caballos y ovejas, disfrutando de la libertad que le ofrecía la naturaleza. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, nubes densas y oscuras, pronto, la calma fue reemplazada por ráfagas de viento que hacían temblar los árboles y levantaban polvo de nieve por todas partes. El ranchero sabía que debía apresurarse para regresar a su cabaña antes de que la tormenta empeorara, pero no contaba con que su vida cambiaría esa noche de manera inesperada. A medida que avanzaba entre la nieve profunda, notó algo extraño en la distancia. Una figura pequeña casi cubierta por el manto blanco que caía sin descanso. Su instinto le dijo que alguien estaba en peligro, y sin dudarlo, se apresuró hacia el lugar tu madre. Cuanto más se acercaba, más clara se hacía la imagen. Era una niña apache temblando y cubierta de nieve. Estaba sola, sus ojos grandes y asustados miraban alrededor como buscando ayuda, pero la tormenta hacía imposible que pudiera encontrarla por sí misma. El ranchero sintió un nudo en el estómago. Nunca había visto a alguien tan pequeño enfrentando la furia de la naturaleza de esa manera. Sabía que si no la ayudaba rápidamente, la niña podría no sobrevivir. Cada paso que daba hacia ella era un esfuerzo, pues la nieve llegaba hasta sus rodillas y el viento le cortaba la cara. Pero el pensamiento de dejarla allí no entraba en su mente, solo podía concentrarse en protegerla. Cuando finalmente la alcanzó, la niña apenas podía hablar. Su respiración era débil y sus manos estaban congeladas. El ranchero la tomó cuidadosamente en sus brazos, sintiendo el peso ligero de un cuerpo que parecía demasiado frágil para soportar el frío de la montaña. Caminando con esfuerzo, esquivando piedras y ramas cubiertas de nieve, se dirigió hacia su cabaña, la única estructura cercana que podía ofrecer calor y seguridad. Durante el camino, el ranchero hablaba en voz baja, tratando de calmar a la niña. Le decía que todo estaría bien, que pronto estarían a salvo, que el frío no podría dañarla mientras él estuviera allí. La niña apenas podía responder, pero sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, mezcla de miedo, dolor y alivio. El ranchero no podía evitar sentir una gran responsabilidad sobre sus hombros. Su vida solitaria nunca lo había preparado para algo tan intenso, pero su corazón sabía lo que debía hacer: protegerla, cuidarla y asegurarse de que sobreviviera. Al llegar a la cabaña, el ranchero encendió la chimenea y preparó mantas para envolverla. La niña estaba temblando tanto que parecía imposible que pudiera entrar en calor. Él la arropó con cuidado, colocando cada manta para cubrirla de pies a cabeza. Mientras el fuego crepitaba, él comenzó a preparar una bebida caliente, intentando que la niña pudiera beber algo sin quemarse. Cada movimiento que hacía estaba lleno de cuidado. No quería lastimarla más de lo que ya estaba, y su atención estaba completamente centrada en ella. Durante las siguientes horas, el ranchero observó cómo la niña luchaba contra el frío y la debilidad. Su respiración lenta y desigual le recordaba lo cerca que estuvo del peligro. Él no podía apartar la mirada, preocupado por cada signo de mejora o empeoramiento. Cada vez que la niña cerraba los ojos, parecía que estaba al borde de dormirse para no despertar, pero él sabía que debía mantenerla alerta y consciente. Su paciencia y atención eran vitales en esos momentos. La tormenta continuaba afuera, golpeando la cabaña con fuerza. La nieve se acumulaba en los techos, y el viento aullaba como si quisiera derribar todo a su paso. Sin embargo, dentro el ranchero y la niña estaban envueltos en un pequeño refugio de calor y seguridad. Él hablaba suavemente, contándole historias simples sobre la vida en la montaña, sobre los animales y las tareas del día a día. Las palabras parecían traerle un poco de calma, aunque la fatiga y el frío aún eran evidentes en su rostro pálido y tembloroso. A medida que pasaban las horas, la niña empezó a recuperar lentamente algo de fuerza. Sus labios se movían con dificultad mientras intentaba pronunciar palabras, y el ranchero la escuchaba atentamente, animándola a seguir. Él comprendía que su deber no era solo mantenerla caliente y alimentada, sino también darle confianza y esperanza. La vida de la niña dependía de su dedicación, y él estaba decidido a no fallarle.
Durante esa noche larga y fría, algo cambió en la conexión entre ellos. El ranchero sentía un profundo respeto y cariño por la niña, y ella, aunque tímida y asustada, comenzó a confiar en él. En medio de la tormenta, en la soledad de la cabaña, surgió un lazo que iba más allá de las palabras. Era un lazo de compasión, de humanidad compartida, que les recordaba que incluso en los momentos más difíciles el cuidado y la bondad podían marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Al final de la noche, cuando la tormenta comenzó a calmarse, y la nieve ya no golpeaba con tanta fuerza, el ranchero se sentó junto a la chimenea, observando a la niña dormir con seguridad. Sentía un cansancio profundo, pero también una satisfacción que nunca había experimentado antes. Había salvado una vida, y esa experiencia cambiaría su visión del mundo y de sí mismo para siempre. La montaña seguía cubierta de nieve, fría y peligrosa, pero dentro de esa pequeña cabaña el calor y la esperanza habían encontrado su lugar. La mañana siguiente llegó con un silencio diferente. La tormenta había cedido, dejando la montaña cubierta por un manto blanco que brillaba con la luz del sol. El ranchero despertó temprano, como siempre lo hacía, pero ahora su preocupación principal no eran sus animales ni las tareas del día, sino la niña apache que seguía descansando junto a la chimenea. Sus ojos todavía mostraban signos de fatiga, y su respiración era débil. Pero al menos estaba viva, protegida del frío mortal de la montaña. El ranchero preparó un desayuno sencillo: pan, un poco de leche caliente y algo de mantequilla. No era mucho, pero sabía que la niña necesitaba energía para comenzar a recuperar fuerzas. Con cuidado le ofreció la comida mientras ella miraba con ojos curiosos y un poco temerosos. No hablaba mucho, pero su mirada transmitía gratitud y miedo a la vez. Él sonrió intentando darle confianza sin abrumarla. Cada pequeño gesto, cada palabra suave, era una muestra de que estaba allí para ayudarla y protegerla. Durante los días siguientes, el ranchero se dedicó por completo a cuidar de ella. Le enseñó a mantenerse abrigada, a caminar por la nieve sin caerse y a beber y comer lentamente para no lastimarse. La niña, por su parte, comenzaba a acostumbrarse a la presencia del hombre que la había salvado. Sus ojos, antes llenos de terror, ahora mostraban una chispa de curiosidad. Miraba cómo él trabajaba, cómo cuidaba del fuego, cómo alimentaba a los animales y realizaba las tareas diarias de la cabaña. Aunque aún no podía moverse mucho por la nieve, se sentía segura y protegida. Y esa sensación era nueva para ella. El ranchero también comenzó a notar detalles sobre ella. Su cabello negro y liso, sus ojos profundos y expresivos, y la forma en que sus manos temblaban al intentar sostener la comida. Todo en ella indicaba que había vivido una vida diferente a la de la mayoría de los niños que él había conocido en la montaña. Sin embargo, no preguntaba demasiado. Sabía que su prioridad era cuidarla y dejar que recuperara fuerzas antes de conocer más sobre su historia. La paciencia era vital. No podía apresurar algo tan delicado. Con el paso de los días, la niña empezó a hablar un poco más. Primero palabras simples, después frases cortas. Su voz era débil y temblorosa, pero cada intento era un progreso. El ranchero la escuchaba con atención, corrigiendo suavemente su pronunciación y alentándola a seguir. A veces, ella contaba pequeños fragmentos de su vida antes de la tormenta. Cómo jugaba con su familia, cómo la nieve rara vez era tan cruel. El ranchero sentía que cada historia, aunque breve, le acercaba más a ella y le permitía comprender la magnitud de lo que había salvado. El vínculo entre ambos creció día a día. La niña comenzó a seguirlo con la mirada mientras trabajaba. Y él notaba cómo ella se interesaba por las cosas que para él eran normales. El cuidado de los caballos, la forma de ordeñar las vacas, o cómo preparar leña para mantener la cabaña caliente. Ella hacía preguntas tímidas y él respondía con paciencia, explicando todo de manera simple y clara. Por primera vez en mucho tiempo, el ranchero sentía que tenía a alguien a quien enseñarle y proteger más allá de los animales y la tierra. Un día, mientras la niña observaba cómo él reparaba una cerca dañada por la tormenta, comenzó a señalar detalles del terreno con curiosidad. Preguntaba por qué el río cambiaba de curso, por qué los árboles crecían en ciertos lugares y cómo los animales encontraban comida bajo la nieve. La enseñanza se volvió parte de su rutina diaria, y él se dio cuenta de que cuidar de ella no solo significaba protegerla del frío, sino también darle conocimiento y confianza. La niña también comenzó a mostrar señales de independencia. Aunque aún necesitaba ayuda para muchas cosas, intentaba caminar por la cabaña, ayudar a alimentar a los animales más pequeños y participar en tareas sencillas. El ranchero la animaba, pero siempre con cuidado, asegurándose de que no se agotara ni se lastimara.
Cada pequeño logro era celebrado con una sonrisa o una palabra de aliento. Él entendía que la recuperación no era solo física, sino también emocional y mental. La niña necesitaba sentir que podía confiar en sí misma después de la experiencia aterradora que había vivido. Durante esos días, el ranchero aprendió más sobre la cultura apache de la niña. Aunque todavía no conocía toda la historia, escuchaba fragmentos sobre tradiciones, costumbres y la importancia de la comunidad. La niña hablaba de su familia con respeto y cariño, aunque con tristeza por estar lejos de ellos. Él escuchaba atentamente, comprendiendo que cada palabra contenía una parte de su identidad. Esta comprensión fortalecía aún más el lazo entre ellos, creando un ambiente de respeto mutuo y cuidado genuino. El ranchero también comenzó a notar cómo la niña aprendía rápido. Su inteligencia y curiosidad eran evidentes, y cada día parecía más fuerte y confiada. Él se sentía orgulloso de sus progresos, y a la vez sorprendido por la resiliencia que mostraba. La tormenta de nieve había dejado cicatrices, pero también había despertado en ella una fuerza inesperada. Él comprendía que su deber no era solo protegerla del frío, sino ayudarla a recuperar su espíritu, y enseñarle que la vida podía seguir, incluso después de un peligro tan grande. Con el paso del tiempo, el ranchero y la niña establecieron una rutina. Cada mañana revisaban los animales y realizaban tareas sencillas, siempre cuidando que la niña no se fatigara. Las tardes eran para descansar junto al fuego, leer historias o simplemente observar la nieve caer suavemente afuera. Por la noche, el ranchero se aseguraba de que la niña estuviera abrigada y tranquila antes de dormir. Esta rutina no solo fortalecía su vínculo, sino que también proporcionaba seguridad y estabilidad, algo que ambos necesitaban después de los días caóticos de la tormenta. La niña comenzó a confiar plenamente en él. Ya no tenía miedo de moverse, hablar o hacer preguntas. Su mirada, antes llena de temor, ahora mostraba curiosidad y gratitud. El ranchero sabía que cada día era una oportunidad para enseñarle algo nuevo, para fortalecer su confianza y asegurarse de que estuviera preparada para el futuro. Este cuidado constante y paciente demostraba que la verdadera protección no solo venía del refugio físico, sino también del amor, la paciencia y la dedicación. A medida que pasaban los días, la nieve fuera de la cabaña comenzó a derretirse lentamente. La tormenta había quedado atrás, pero las cicatrices de aquel día permanecerían en sus recuerdos. Sin embargo, dentro de la cabaña algo nuevo había nacido. Una amistad inesperada, basada en la compasión y el cuidado mutuo. El ranchero comprendió que salvar a la niña había cambiado su vida tanto como la de ella. La experiencia le enseñó que la bondad, la paciencia y el esfuerzo por ayudar a alguien en necesidad podían crear lazos que duraban para siempre. Finalmente, la niña estaba más fuerte y podía moverse con facilidad dentro de la cabaña y alrededor de la propiedad. Su sonrisa comenzó a aparecer con más frecuencia, y sus ojos brillaban con curiosidad y alegría. El ranchero, observándola, comprendió que su tarea no había terminado, pero que juntos podrían enfrentar cualquier desafío que viniera. La montaña seguía siendo un lugar peligroso y frío, pero ahora había dentro de la cabaña un calor mucho más poderoso, la confianza, la amistad y la esperanza de un futuro mejor. Con el paso de los días, la niña apache comenzó a recuperar no solo su fuerza física, sino también la confianza en sí misma y en el mundo que la rodeaba. Su mirada ya no era de miedo, sino de curiosidad y alerta. Como si cada nuevo sonido, cada sombra, cada movimiento de los animales le recordara que estaba viva y segura. El ranchero, al observarla, sentía un orgullo silencioso. Nunca había cuidado a alguien de esa manera, y cada pequeño logro de la niña le daba una satisfacción que no podía comparar con nada que hubiera sentido antes en su vida de trabajo solitario en la montaña. Una mañana, mientras la nieve aún cubría parcialmente los caminos y el sol apenas iluminaba la cabaña, la niña decidió hablar sobre su familia. Sus palabras fueron pausadas y cuidadosas, pero llenas de emoción. Contó fragmentos de su vida anterior, cómo jugaba con sus hermanos y primos, cómo sus padres la protegían y le enseñaban las tradiciones de su comunidad. Cada historia era una ventana a un mundo del que había sido arrancada por la tormenta y la soledad. El ranchero escuchaba atentamente, impresionado por la madurez y la claridad con la que la niña describía su vida, aunque sus palabras estaban cargadas de tristeza por la pérdida temporal de su hogar y su familia. A medida que hablaba, el ranchero comenzó a notar algo inesperado. La niña mencionaba detalles sobre la propiedad de su familia, sobre la tierra y los recursos que poseían, y cómo la comunidad la respetaba y la consideraba importante. Para él, la tierra era solo un lugar para cultivar, criar animales y vivir en paz.
Pero cada palabra de la niña le daba la sensación de que su vida estaba conectada con algo mucho más grande de lo que había imaginado. Ella no era una niña común. Su familia tenía un legado significativo y ella formaba parte de él. La revelación llegó en un momento simple. La niña, mientras tomaba un poco de leche caliente junto al fuego, mencionó que su familia tenía tierras extensas y derechos sobre muchas partes del estado. El ranchero se quedó en silencio, sin poder procesar de inmediato la magnitud de lo que escuchaba. Durante toda su vida, había trabajado duro para mantener su propio pequeño terreno, sin imaginar que la niña que había salvado no solo sobreviviría gracias a él, sino que además poseía una influencia y un poder mucho mayor del que él podía comprender. A pesar de la sorpresa, él no cambió su trato hacia ella. Seguía siendo paciente, atento y cuidadoso. Comprendía que su deber no era aprovecharse de la situación, ni juzgarla por su estatus, sino continuar protegiéndola y ayudándola a recuperarse. La niña, por su parte, parecía tranquila. Aunque había revelado información importante sobre su familia y su posición, lo hacía con humildad y con la certeza de que el ranchero no cambiaría su comportamiento hacia ella. Esto fortaleció aún más el vínculo entre ambos. La confianza que habían desarrollado durante la tormenta y los días de recuperación se convirtió en una relación basada en respeto mutuo y admiración. Con el tiempo, el ranchero comenzó a notar que la niña tenía un espíritu fuerte y una inteligencia notable. A pesar de haber pasado por una experiencia aterradora, no mostraba signos de desesperanza ni de miedo extremo. Cada pregunta que hacía, cada comentario que compartía, demostraba una comprensión profunda del mundo que la rodeaba, y una curiosidad que no se apagaba ni siquiera en las circunstancias más difíciles. Él la admiraba no solo por su resiliencia, sino también por su capacidad de mantener la calma y el pensamiento claro, después de todo lo que había sufrido. Un día, mientras la niña observaba cómo el ranchero trabajaba con los animales, comenzó a señalar ciertas áreas de la tierra y a preguntar por ellas. Quería saber por qué algunos pastizales eran más verdes que otros, porque ciertos árboles creían más altos y fuertes, y cómo los animales encontraban comida durante la nieve. El ranchero se dio cuenta de que la niña no solo estaba recuperando fuerza física, sino que también estaba absorbiendo conocimiento sobre la naturaleza y la vida en la montaña. Él la instruía pacientemente, explicando cada detalle y animándola a explorar con cuidado, enseñándole a leer los signos de la tierra, los árboles y los animales para sobrevivir y prosperar. A medida que aprendía, ayudaba a preparar la comida, a cuidar a los animales más pequeños y a ordenar la cabaña. Cada acción era realizada con cuidado y atención, demostrando su gratitud y su deseo de colaborar. El ranchero se sorprendía por su disposición y energía. Cada día, ella se volvía más independiente, aunque él siempre estaba cerca para asegurarse de que no se agotara ni se lastimara. La dinámica entre ambos era armoniosa. Ella aprendía, él enseñaba, y ambos compartían momentos de calma y conversación, fortaleciendo su vínculo y creando recuerdos que durarían toda la vida. A veces, mientras caminaban por la cabaña o revisaban los animales, ella hacía observaciones que demostraban comprensión sobre la vida y la naturaleza. Sus comentarios eran simples pero profundos, reflejando la educación que había recibido de su familia y su comunidad. Él la escuchaba atentamente, reconociendo que, a pesar de su corta edad, tenía una perspectiva que muchos adultos ignoraban. La admiración del ranchero por la niña crecía día a día. Durante esos días, el ranchero también comenzó a preguntarse sobre la historia de la familia de la niña y sobre cómo había llegado a tener tierras tan extensas. Aunque no preguntaba demasiado directamente, sus conversaciones con ella le daban pistas sobre la importancia de su familia en la región, sobre su influencia y la responsabilidad que ella heredaría algún día. La niña hablaba con naturalidad y modestia, mostrando que aunque tenía un legado poderoso, también era consciente de que debía ganarse el respeto de otros a través de acciones correctas y honestas. A medida que la niña recuperaba fuerza y confianza, también comenzó a reflexionar sobre su propia experiencia. Hablaba de cómo la tormenta de nieve había sido aterradora, cómo había sentido que la vida podía escapar de sus manos, y cómo la bondad del ranchero había marcado la diferencia. Su gratitud era evidente, no solo en palabras, sino también en acciones. Ayudaba en lo que podía, escuchaba con atención, y seguía las instrucciones con cuidado. Su comportamiento mostraba que había aprendido que la vida podía ser frágil, pero también que la solidaridad y la compasión podían transformar incluso los momentos más difíciles en experiencias de aprendizaje y crecimiento. Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender detrás de las montañas y el cielo se teñía de tonos anaranjados y rosados,
La niña habló nuevamente sobre su familia. Mencionó que aunque estaba lejos de ellos, confiaba en que volvería a reunirse algún día. Habló de la importancia de la tierra que poseían y de cómo su familia valoraba el cuidado de los demás y el respeto por la naturaleza. El ranchero escuchaba con atención, comprendiendo que la niña no solo estaba compartiendo información, sino también transmitiendo valores y principios que habían sido parte de su educación desde pequeña. Esa noche, mientras la niña dormía junto al fuego, el ranchero reflexionaba sobre todo lo sucedido. Se daba cuenta de que salvarla de la tormenta no solo había salvado su vida, sino que también había abierto la puerta a una relación única y significativa. Él entendía que la niña no solo era especial por su historia familiar, sino también por la fuerza, la inteligencia y la bondad que demostraba cada día. La experiencia le enseñaba que las conexiones humanas podían surgir en las circunstancias más inesperadas, y que la empatía y el cuidado podían crear un impacto duradero. La niña, por su parte, dormía con una sensación de seguridad que no había conocido antes. Aunque todavía extrañaba a su familia y comprendía la magnitud de lo que había vivido, sentía que podía confiar plenamente en el ranchero. Su corazón estaba tranquilo, y la confianza que había desarrollado le daba fuerza para enfrentar los días siguientes. Ella sabía que, con el cuidado y la guía del hombre que la había salvado, podía aprender a manejar su entorno y prepararse para regresar algún día a su comunidad. Así, entre conversaciones, aprendizaje y cuidado mutuo, se fue fortaleciendo un vínculo que sería inolvidable. La niña no solo estaba recuperando su cuerpo, sino también su espíritu y su confianza en la vida. El ranchero, a su vez, estaba aprendiendo lecciones de paciencia, compasión y admiración por la fuerza de alguien mucho más joven que él. La relación entre ambos se había convertido en un intercambio de apoyo, respeto y aprendizaje, y cada día que pasaba los acercaba más, preparándolos para los desafíos que aún debían enfrentar en el futuro. Con el paso del tiempo, la niña Apache estaba completamente recuperada. Sus fuerzas habían vuelto y su mirada mostraba determinación y confianza. Cada día parecía más lista para enfrentarse a los desafíos de la vida, y su curiosidad por el mundo que la rodeaba crecía. Sin embargo, con la recuperación llegó también la oportunidad de revelar la verdad sobre su familia y la magnitud de su posición. El ranchero, aunque ya sabía que la niña venía de una familia influyente, no estaba preparado para la sorpresa que le esperaba. Un día, mientras caminaban por la propiedad revisando los animales, la niña comenzó a contar más detalles sobre sus padres y los bienes que poseían. Hablaba de grandes extensiones de tierra, de la importancia de ciertos recursos naturales y de cómo su familia había contribuido a la comunidad a lo largo de los años. El ranchero escuchaba con atención, pero sentía una mezcla de asombro y confusión. Para él, la niña que había salvado parecía tan frágil y pequeña que era difícil imaginarla conectada a algo tan grande y poderoso. Pronto, la niña reveló un hecho que cambió todo. Explicó que, legalmente, era dueña de la mitad del estado. Sus palabras cayeron sobre el ranchero como una sorpresa inesperada. Durante toda su vida, él había trabajado arduamente en su pequeña parcela de tierra, luchando por cada cosecha y cada ganado, sin imaginar que la niña que ahora estaba a su lado tenía un poder y una responsabilidad tan enormes. El ranchero quedó sin palabras por un momento, contemplando la magnitud de la información que acababa de recibir. A pesar de la sorpresa, la niña no mostró orgullo ni arrogancia. Hablaba con humildad y serenidad, como si simplemente compartiera un hecho importante pero natural de su vida. El ranchero se dio cuenta de que su comportamiento reflejaba valores y enseñanzas profundas. A pesar de tener poder y riqueza, la niña comprendía la importancia de la modestia, la bondad y el respeto hacia los demás. Él comenzó a comprender que salvarla no solo había salvado una vida, sino también la conexión con alguien que poseía una visión del mundo basada en la empatía y la justicia. La noticia no tardó en extenderse. A través de documentos legales y testigos de la comunidad, se confirmó que la niña efectivamente era heredera de una gran propiedad. Las autoridades locales comenzaron a mostrar interés y la historia se volvió conocida entre los vecinos y en los pueblos cercanos. Muchos se sorprendieron al enterarse de que la niña había sobrevivido a la tormenta gracias a la valentía de un hombre que vivía de manera sencilla en la montaña. La combinación de bondad y destino inesperado hizo que la historia fuera extraordinaria para todos. El ranchero, por su parte, no buscaba reconocimiento. Para él su acción no había sido heroica, simplemente había hecho lo que debía hacer. Sin embargo, la comunidad comenzó a verlo de manera diferente. Personas que nunca lo habían notado antes comenzaron a visitarlo preguntando sobre la niña y sobre cómo la había salvado.
Él respondía con humildad, explicando los hechos de manera simple y sin exageraciones. A pesar de la atención, su principal preocupación seguía siendo la niña y su bienestar. La niña, consciente del impacto que su familia tenía en la región, decidió que su Salvador debía ser reconocido de manera justa. Aunque todavía era joven, comprendía que la bondad y la compasión eran tan valiosas como cualquier riqueza o poder. Insistió en que el ranchero recibiera agradecimientos públicos y respeto por su acción. Para ella, salvar su vida había sido un acto de amor y cuidado desinteresado, y quería asegurarse de que otros comprendieran la importancia de tales actos. Mientras tanto, el ranchero y la niña continuaban su rutina diaria, fortaleciendo aún más su vínculo. Cada actividad, desde alimentar a los animales hasta caminar por la nieve derretida, se convirtió en un momento de enseñanza, aprendizaje y camaradería. La niña mostraba interés en aprender sobre la vida en la montaña, y el ranchero disfrutaba enseñándole, compartiendo conocimientos que había adquirido durante años de trabajo duro y experiencia. Esta relación, basada en respeto y cuidado mutuo, se convirtió en un pilar en la vida de ambos. La influencia de la niña también se hizo evidente en la comunidad. Aunque todavía era joven, sus decisiones comenzaron a reflejar un sentido de justicia y responsabilidad. Inspirada por la bondad del ranchero, ella entendió que el poder debía usarse para proteger y ayudar a otros, no solo para beneficio personal. Su historia se convirtió en un ejemplo para muchos, mostrar que la empatía y la acción correcta podían superar incluso las diferencias de estatus y riqueza. Con cada día que pasaba, el ranchero notaba cambios en la niña. Su confianza crecía, su carácter se fortalecía, y su capacidad para tomar decisiones responsables se volvía más evidente. Él comprendía que su papel no era solo protegerla, sino también acompañarla mientras aprendía a manejar la responsabilidad de su posición. La relación entre ambos se volvió simbólica. La humildad y el cuidado del ranchero complementaban la influencia y los recursos de la niña, creando un equilibrio que beneficiaba a ambos y a quienes los rodeaban. Un momento crucial ocurrió cuando la niña expresó su deseo de utilizar parte de su influencia para mejorar la vida de la comunidad local. Habló de ayudar a los necesitados, proteger los recursos naturales y apoyar la educación de los niños en las áreas cercanas. El ranchero la escuchó con atención y orgullo. Él entendió que la bondad que había mostrado al salvarla no solo había salvado una vida, sino que había encendido un ejemplo que inspiraría a otros a hacer lo mismo. La niña había aprendido de su ejemplo y estaba lista para extender esa enseñanza a una escala mucho mayor. A medida que la historia se difundía, la comunidad comenzó a valorar la importancia de la solidaridad y el cuidado mutuo. La historia del rescate de la niña en medio de la tormenta se contaba en hogares y escuelas no solo como un hecho extraordinario, sino como un recordatorio de que los actos de bondad podían cambiar vidas y unir a las personas. El ranchero, aunque permanecía modesto y alejado de la fama, se convirtió en un símbolo de lo que significa actuar con humanidad y valentía, incluso en las circunstancias más difíciles. Durante ese tiempo, el ranchero y la niña también comenzaron a planear cómo ella podría regresar a su familia y a sus responsabilidades de manera segura. Sabían que la niña debía conocer el alcance de sus bienes y su influencia, pero también querían asegurarse de que la transición fuera gradual y acompañada de apoyo. El ranchero le ofreció consejos prácticos y compartió su experiencia sobre cómo manejar situaciones difíciles, enseñar con paciencia y mantener la humildad, incluso cuando se tiene poder. La niña escuchaba atentamente, comprendiendo que cada lección era un regalo que la ayudaría a enfrentar su futuro con sabiduría y justicia. Finalmente, la niña comprendió que su Salvador no solo la había protegido de la tormenta, sino que también había cambiado su perspectiva de la vida. Él demostró que la fuerza no siempre viene de la riqueza o el poder, sino de la bondad, la dedicación y la capacidad de actuar por el bienestar de los demás. Esta lección sería una guía para ella en los años venideros, influyendo en sus decisiones y en la manera en que usaría su influencia para el bien de la comunidad. Así, mientras la nieve comenzaba a derretirse y la primavera se acercaba lentamente, la historia de la niña y el ranchero se convirtió en un ejemplo duradero de cómo un acto de compasión puede desencadenar cambios inesperados y positivos. La niña estaba lista para asumir su posición con responsabilidad y humildad, y el ranchero continuaba con su vida simple, ahora enriquecida por la conexión con alguien cuyo corazón y carácter reflejaban la bondad que él mismo había mostrado. El vínculo que se había formado entre ellos durante la tormenta y los días de recuperación permaneció inquebrantable. A pesar de las diferencias de edad, cultura y experiencia, ambos compartían un respeto profundo y un cariño genuino,
Cada acción, cada conversación y cada momento compartido recordaba a ambos que los lazos más fuertes no se forman por riqueza, poder o estatus, sino por la empatía, la confianza y la dedicación mutua. La historia del ranchero y la niña apache pasó a formar parte de la memoria de la comunidad, enseñando a todos que la bondad tiene un efecto multiplicador. Lo que comenzó como un simple acto de rescate en medio de una tormenta se transformó en una lección de vida sobre responsabilidad, humildad y el poder de las acciones desinteresadas. La niña, gracias a la intervención del ranchero, estaba lista para asumir su futuro con confianza. Y él había aprendido que su valentía y cuidado podían tener un impacto mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Con el paso del tiempo, la relación entre el ranchero y la niña apache se volvió más profunda y significativa. Ya no era solo un vínculo de cuidado y protección, sino también de respeto mutuo y aprendizaje. La niña había recuperado por completo su fuerza y su confianza, y el ranchero había aprendido que su acto de bondad podía cambiar no solo una vida, sino también el rumbo de muchas otras. Juntos habían enfrentado la tormenta, la soledad y la incertidumbre, y de esa experiencia había surgido algo que ni la nieve ni el frío podrían borrar. A medida que la primavera se acercaba y la nieve se derretía, la niña comenzó a mostrar un interés más profundo por su futuro y por la responsabilidad que su familia y su posición representaban. Aunque todavía era joven, entendía que ser dueña de la mitad del estado no era solo un título o un privilegio, sino un compromiso con la comunidad y con quienes dependían de su liderazgo. El ranchero la observaba con orgullo, sabiendo que había ayudado a formar una base sólida de confianza, respeto y sentido de responsabilidad que le permitiría enfrentar esos desafíos con éxito. La niña comenzó a tomar decisiones pequeñas pero importantes en su entorno inmediato. Se aseguró de que los recursos de su familia fueran utilizados de manera justa y empezó a apoyar a los más necesitados de la región. Cada acción estaba guiada por los valores que había aprendido de su familia y reforzada por la lección más importante que le había dado el ranchero: que la verdadera fuerza no se mide por la riqueza o el poder, sino por la capacidad de actuar con bondad y justicia. El ranchero seguía siendo un guía silencioso y constante. Aunque la niña ya podía tomar muchas decisiones por sí misma, él permanecía a su lado ofreciendo consejo, compartiendo su experiencia y asegurándose de que no se sintiera sola al enfrentar los desafíos que la vida le presentaba. La relación entre ambos se había transformado en una especie de mentoría basada en la confianza mutua. Él la había protegido cuando era vulnerable, y ahora ella aplicaba su fuerza para mejorar la vida de otros. La comunidad también comenzó a notar los cambios. La historia del rescate se convirtió en un ejemplo que inspiraba a otros a actuar con compasión y solidaridad. Personas de todas las edades hablaban de cómo un simple acto de bondad podía desencadenar una cadena de eventos que beneficiaba a muchos. El ranchero, aunque modesto y humilde, se convirtió en un símbolo de valentía y humanidad. Y la niña en un ejemplo de cómo utilizar el poder y los recursos con responsabilidad y justicia. La niña, gracias a su vínculo con el ranchero, aprendió que el liderazgo no se trata solo de dar órdenes o de tener control, sino de escuchar, comprender y actuar para el bienestar de todos. Sus decisiones comenzaron a reflejar un equilibrio entre la firmeza y la empatía. Aprendió a valorar cada voz en su comunidad, a escuchar a quienes tenían menos influencia y a actuar de manera justa, incluso cuando las decisiones eran difíciles. El ranchero, al verla crecer y desarrollar estas cualidades, sentía una satisfacción profunda. Había contribuido sin saberlo a formar a alguien que cambiaría la vida de muchas personas para mejor. Con el tiempo, la niña comenzó a visitar su comunidad y su familia acompañada del ranchero. La gente la recibía con respeto y admiración, sorprendida de la fortaleza y madurez que mostraba a pesar de su corta edad. Contaban la historia de cómo había sobrevivido a la tormenta gracias a un hombre que vivía solo en las montañas, y cómo esa experiencia había marcado su vida y la de quienes la rodeaban. El ranchero, aunque no buscaba reconocimiento, sentía orgullo al ver cómo su acción había tenido un impacto tan positivo y duradero. Cada visita reforzaba la idea de que los actos de bondad y compasión podían trascender la distancia, las diferencias culturales y las circunstancias difíciles. La niña se convirtió en un ejemplo vivo de resiliencia y responsabilidad, mientras que el ranchero seguía siendo un recordatorio de que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y la disposición a ayudar sin esperar nada a cambio. Juntos demostraban que la fuerza de una comunidad se construye cuando cada miembro actúa con corazón y propósito. A medida que la niña crecía y asumía más responsabilidades, también encontró maneras de enseñar a otros lo que había aprendido. Inspirada por la bondad del ranchero,
Comenzó a establecer programas de ayuda para niños y familias en situaciones difíciles. Cada acción estaba guiada por el deseo de retribuir al mundo lo que había recibido: protección, cuidado y esperanza. El ranchero observaba con satisfacción cómo sus enseñanzas, aunque simples, se multiplicaban en acciones que beneficiaban a muchos, demostrando que un solo acto de bondad puede tener efectos mucho más grandes de lo que uno podría imaginar. Además, la niña comenzó a mostrar un profundo respeto por la naturaleza y por los animales, valores que el ranchero le había enseñado mientras la cuidaba. Comprendía que la tierra y los recursos eran tesoros que debían protegerse y utilizarse con cuidado. Enseñaba a otros a valorar la vida en todas sus formas, desde las plantas hasta los animales, y promovía un estilo de vida basado en la armonía con la naturaleza. El ranchero, al ver esto, se sintió satisfecho y esperanzado, reconociendo que la influencia que había tenido sobre ella había contribuido a formar a alguien consciente y responsable. Con el tiempo, la relación entre el ranchero y la niña se volvió un ejemplo de cómo las diferencias de edad, cultura y experiencia no impiden la creación de lazos fuertes y significativos. Su historia demostraba que la humanidad compartida, la paciencia y la compasión son la base de las relaciones más duraderas. El ranchero había enseñado a la niña la importancia de la bondad y la humildad, y ella había aprendido a usar su poder e influencia para hacer el bien. La vida de ambos estaba ahora entrelazada, no solo por la tormenta que los había unido, sino por la confianza, el respeto y el cariño que compartían. Cada vez que la niña regresaba a la montaña para visitar al ranchero, compartían historias, risas y recuerdos. Recordaban la tormenta de nieve y cómo habían trabajado juntos para superar la adversidad. Para ellos, esos momentos no eran solo recuerdos de un evento peligroso, sino lecciones de vida que reforzaban la importancia de la solidaridad y la empatía. La niña entendía que su vida había sido salvada no solo por un acto físico de rescate, sino por la paciencia, la atención y el amor que el ranchero le había brindado. La historia del ranchero y la niña también comenzó a inspirar a otras familias en la región. Padres y maestros contaban la historia a los niños enseñándoles que los actos de bondad podían cambiar vidas. Jóvenes aprendían que incluso las personas aparentemente ordinarias podían hacer cosas extraordinarias si actuaban con coraje y compasión. El ranchero, que había vivido toda su vida de manera sencilla, se convirtió en un ejemplo silencioso de cómo un corazón generoso puede impactar a muchos, y la niña se convirtió en un símbolo de cómo usar la responsabilidad y el poder para el bien. Con los años, la niña creció y se convirtió en una joven líder en su comunidad, guiada por los valores que había aprendido del ranchero y de su familia. Cada decisión que tomaba reflejaba un equilibrio entre fuerza, sabiduría y compasión. Siempre recordaba la noche en que fue salvada de la tormenta, y cómo un hombre simple con un corazón lleno de bondad había cambiado su vida para siempre. Esa experiencia la mantenía humilde y decidida a actuar con justicia, demostrando que los actos de compasión crean un legado que trasciende generaciones. El ranchero, aunque envejecía y sus fuerzas disminuían, seguía viviendo en su cabaña, rodeado de los animales y la naturaleza, pero ahora su vida tenía un significado más profundo. Sabía que su acción había tenido un impacto duradero, y que había ayudado a formar a alguien que influiría positivamente en la vida de muchas personas. Su historia, combinada con la de la niña, se convirtió en un testimonio de la fuerza de la bondad, la paciencia y la empatía, recordando a todos que incluso los gestos más simples pueden tener consecuencias extraordinarias. A medida que la historia se contaba y compartía, la comunidad entendió que la verdadera grandeza no reside en la riqueza, el estatus o el poder, sino en la capacidad de actuar con corazón, de cuidar a quienes necesitan ayuda y de inspirar a otros con acciones sinceras. La tormenta de nieve, que al principio parecía un evento trágico, terminó siendo el inicio de una relación que cambiaría vidas y establecería un legado de compasión y responsabilidad. La niña, ahora adulta, nunca olvidó al ranchero. Su gratitud no solo se reflejaba en palabras, sino también en acciones. Proteger la comunidad, cuidar la tierra y ayudar a los necesitados. Cada decisión que tomaba recordaba la importancia de la bondad y la paciencia, y cada vez que regresaba a la montaña compartía tiempo con el hombre que la había salvado. Su vínculo era un recordatorio constante de que los actos de amor y compasión pueden trascender el tiempo y las diferencias, creando un impacto que dura toda la vida. Así terminó una historia que comenzó con una tormenta, un rescate y una vida al borde del peligro. Lo que empezó como un simple acto de bondad, se transformó en un legado de amistad, respeto y enseñanzas valiosas. La niña había sido salvada,
pero también había aprendido a vivir con responsabilidad y generosidad. El ranchero había actuado con compasión, y en el proceso había dejado una huella imborrable en la vida de alguien que cambiaría la historia de su comunidad para siempre. La montaña seguía siendo fría y solitaria, pero dentro de la cabaña y en la relación entre ambos había un calor que ni la nieve ni el viento podían apagar. Ese calor era la prueba de que la bondad, la paciencia y la dedicación genuina pueden transformar vidas y crear un legado que nunca se olvida. La historia del ranchero y la niña apache se convirtió en un ejemplo eterno de cómo la compasión y el cuidado pueden cambiar el destino de una persona y, a través de ella, de toda una comunidad. Nadie había previsto que aquella tarde tranquila se transformaría en una tormenta de nieve tan intensa. El ranchero, un hombre de mediana edad con manos endurecidas por años de trabajo en el campo, se encontraba revisando su ganado. Su vida había sido sencilla y solitaria, marcada por las rutinas diarias de cuidar la tierra y los animales. Cada día empezaba antes del amanecer y terminaba cuando la oscuridad cubría el cielo. A pesar de la soledad, él encontraba paz entre sus vacas, caballos y ovejas, disfrutando de la libertad que le ofrecía la naturaleza. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, nubes densas y oscuras comenzaron a cubrir el cielo. Pronto, la calma fue reemplazada por ráfagas de viento que hacían temblar los árboles y levantaban polvo de nieve por todas partes. El ranchero sabía que debía apresurarse para regresar a su cabaña, antes de que la tormenta empeorara, pero no contaba con que su vida cambiaría esa noche de manera inesperada. A medida que avanzaba entre la nieve profunda, notó algo extraño en la distancia. Una figura pequeña, casi cubierta por el manto blanco que caía sin descanso. Su instinto le dijo que alguien estaba en peligro, y sin dudarlo se apresuró hacia el lugar. Cuanto más se acercaba, más clara se hacía la imagen. Era una niña apache, temblando y cubierta de nieve. Estaba sola, sus ojos grandes y asustados miraban alrededor como buscando ayuda, pero la tormenta hacía imposible que pudiera encontrarla por sí misma. El ranchero sintió un nudo en el estómago. Nunca había visto a alguien tan pequeño enfrentando la furia de la naturaleza de esa manera. Sabía que si no la ayudaba rápidamente, la niña podría no sobrevivir. Cada paso que daba hacia ella era un esfuerzo, pues la nieve llegaba hasta sus rodillas y el viento le cortaba la cara. Pero el pensamiento de dejarla allí no entraba en su mente. Solo podía concentrarse en protegerla. Cuando finalmente la alcanzó, la niña apenas podía hablar. Su respiración era débil y sus manos estaban congeladas. El ranchero la tomó cuidadosamente en sus brazos, sintiendo el peso ligero de un cuerpo que parecía demasiado frágil para soportar el frío de la montaña. Cada segundo contaba. Caminando con esfuerzo, esquivando piedras y ramas cubiertas de nieve, se dirigió hacia su cabaña, la única estructura cercana que podía ofrecer calor y seguridad. Durante el camino, el ranchero hablaba en voz baja, tratando de calmar a la niña. Le decía que todo estaría bien, que pronto estarían a salvo, que el frío no podría dañarla mientras él estuviera allí. La niña apenas podía responder, pero sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, mezcla de miedo, dolor y alivio. El ranchero no podía evitar sentir una gran responsabilidad sobre sus hombros. Su vida solitaria nunca lo había preparado para algo tan intenso. Pero su corazón sabía lo que debía hacer: protegerla, cuidarla y asegurarse de que sobreviviera. Al llegar a la cabaña, el ranchero encendió la chimenea y preparó mantas para envolverla. La niña estaba temblando tanto que parecía imposible que pudiera entrar en calor. Él la arropó con cuidado, colocando cada manta para cubrirla de pies a cabeza. Mientras el fuego crepitaba, él comenzó a preparar una bebida caliente, intentando que la niña pudiera beber algo sin quemarse. Cada movimiento que hacía estaba lleno de cuidado. No quería lastimarla más de lo que ya estaba, y su atención estaba completamente centrada en ella. Durante las siguientes horas, el ranchero observó cómo la niña luchaba contra el frío y la debilidad. Su respiración lenta y desigual le recordaba lo cerca que estuvo del peligro. Él no podía apartar la mirada, preocupado por cada signo de mejora o empeoramiento. Cada vez que la niña cerraba los ojos, parecía que estaba al borde de dormirse para no despertar. Pero él sabía que debía mantenerla alerta y consciente. Su paciencia y atención eran vitales en esos momentos. La tormenta continuaba afuera, golpeando la cabaña con fuerza. La nieve se acumulaba en los techos y el viento aullaba como si quisiera derribar todo a su paso. Sin embargo, dentro, el ranchero y la niña estaban envueltos en un pequeño refugio de calor y seguridad.
Él hablaba suavemente contándole historias simples sobre la vida en la montaña, sobre los animales y las tareas del día a día. Las palabras parecían traerle un poco de calma, aunque la fatiga y el frío aún eran evidentes en su rostro pálido y tembloroso. A medida que pasaban las horas, la niña empezó a recuperar lentamente algo de fuerza. Sus labios se movían con dificultad mientras intentaba pronunciar palabras, y el ranchero la escuchaba atentamente animándola a seguir. Él comprendía que su deber no era solo mantenerla caliente y alimentada, sino también darle confianza y esperanza en... La vida de la niña dependía de su dedicación, y él estaba decidido a no fallarle. Durante esa noche larga y fría, algo cambió en la conexión entre ellos. El ranchero sentía un profundo respeto y cariño por la niña, y ella, aunque tímida y asustada, comenzó a confiar en él. En medio de la tormenta, en la soledad de la cabaña, surgió un lazo que iba más allá de las palabras. Era un lazo de compasión, de humanidad compartida, que les recordaba que incluso en los momentos más difíciles, el cuidado y la bondad podían marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Al final de la noche, cuando la tormenta comenzó a calmarse y la nieve ya no golpeaba con tanta fuerza, el ranchero se sentó junto a la chimenea, observando a la niña dormir con seguridad. Sentía un cansancio profundo, pero también una satisfacción que nunca había experimentado antes. Había salvado una vida. Y esa experiencia cambiaría su visión del mundo y de sí mismo para siempre. La montaña seguía cubierta de nieve, fría y peligrosa, pero dentro de esa pequeña cabaña, el calor y la esperanza habían encontrado su lugar. La mañana siguiente llegó con un silencio diferente. La tormenta había cedido, dejando la montaña cubierta por un manto blanco que brillaba con la luz del sol. El ranchero despertó temprano, como siempre lo hacía. Pero ahora su preocupación principal no eran sus animales ni las tareas del día, sino la niña apache que seguía descansando junto a la chimenea. Sus ojos todavía mostraban signos de fatiga, y su respiración era débil, pero al menos estaba viva, protegida del frío mortal de la montaña. El ranchero preparó un desayuno sencillo: pan, un poco de leche caliente y algo de mantequilla. No era mucho, pero sabía que la niña necesitaba energía para comenzar a recuperar fuerzas. Con cuidado le ofreció la comida mientras ella miraba con ojos curiosos y un poco temerosos. No hablaba mucho, pero su mirada transmitía gratitud y miedo a la vez. Cada pequeño gesto, cada palabra suave, era una muestra de que estaba allí para ayudarla y protegerla. Durante los días siguientes el ranchero se dedicó por completo a cuidar de ella. Le enseñó a mantenerse abrigada, a caminar por la nieve sin caerse y a beber y comer lentamente para no lastimarse. La niña, por su parte, comenzaba a acostumbrarse a la presencia del hombre que la había salvado. Sus ojos, antes llenos de terror, ahora mostraban una chispa de curiosidad. Miraba cómo él trabajaba, cómo cuidaba del fuego, cómo alimentaba a los animales y realizaba las tareas diarias de la cabaña. Aunque aún no podía moverse mucho por la nieve, se sentía segura y protegida, y esa sensación era nueva para ella. El ranchero también comenzó a notar detalles sobre ella. Su cabello negro y liso, sus ojos profundos y expresivos, y la forma en que sus manos temblaban al intentar sostener la comida. Todo en ella indicaba que había vivido una vida diferente a la de la mayoría de los niños que él había conocido en la montaña. Sin embargo, no preguntaba demasiado. Sabía que su prioridad era cuidarla y dejar que recuperara fuerzas antes de conocer más sobre su historia. La paciencia era vital. No podía apresurar algo tan delicado. Con el paso de los días, la niña empezó a hablar un poco más. Primero palabras simples, después frases cortas. Su voz era débil y temblorosa. Pero cada intento era un progreso. El ranchero la escuchaba con atención, corrigiendo suavemente su pronunciación y alentándola a seguir. A veces ella contaba pequeños fragmentos de su vida antes de la tormenta, cómo jugaba con su familia, cómo la nieve rara vez era tan cruel. El ranchero sentía que cada historia, aunque breve, le acercaba más a ella y le permitía comprender la magnitud de lo que había salvado. El vínculo entre ambos creció día a día. La niña comenzó a seguirlo con la mirada mientras trabajaba, y él notaba cómo ella se interesaba por las cosas que para él eran normales: el cuidado de los caballos, la forma de ordeñar las vacas o cómo preparar leña para mantener la cabaña caliente. Ella hacía preguntas tímidas, y él respondía con paciencia, explicando todo de manera simple y clara. Por primera vez en mucho tiempo el ranchero sentía que tenía a alguien a quien enseñarle y proteger más allá de los animales y la tierra. Un día, mientras la niña observaba cómo él reparaba una cerca dañada por la tormenta, comenzó a señalar detalles del terreno con curiosidad.
Preguntaba por qué el río cambiaba de curso, por qué los árboles crecían en ciertos lugares y cómo los animales encontraban comida bajo la nieve. El ranchero sonrió ante su interés y dedicó tiempo a explicarle cada cosa, usando ejemplos simples y juegos para que pudiera entender. La enseñanza se volvió parte de su rutina diaria y él se dio cuenta de que cuidar de ella no solo significaba protegerla del frío, sino también darle conocimiento y confianza. La niña también comenzó a mostrar señales de independencia, aunque aún necesitaba ayuda para muchas cosas. Intentaba caminar por la cabaña, ayudar a alimentar a los animales más pequeños y participar en tareas sencillas. El ranchero la animaba, pero siempre con cuidado, asegurándose de que no se agotara ni se lastimara. Cada pequeño logro era celebrado con una sonrisa o una palabra de aliento. Él entendía que la recuperación no era solo física, sino también emocional y mental. La niña necesitaba sentir que podía confiar en sí misma después de la experiencia aterradora que había vivido. Durante esos días el ranchero aprendió más sobre la cultura apache de la niña. Aunque todavía no conocía toda la historia, escuchaba fragmentos sobre tradiciones, costumbres y la importancia de la comunidad. La niña hablaba de su familia con respeto y cariño, aunque con tristeza por estar lejos de ellos. Él escuchaba atentamente, comprendiendo que cada palabra contenía una parte de su identidad. Esta comprensión fortalecía aún más el lazo entre ellos, creando un ambiente de respeto mutuo y cuidado genuino. El ranchero también comenzó a notar cómo la niña aprendía rápido. Su inteligencia y curiosidad eran evidentes, y cada día parecía más fuerte y confiada. Él se sentía orgulloso de sus progresos y a la vez sorprendido por la resiliencia que mostraba. La tormenta de nieve había dejado cicatrices, pero también había despertado en ella una fuerza inesperada. Él comprendía que su deber no era solo protegerla del frío, sino ayudarla a recuperar su espíritu y enseñarle que la vida podía seguir. Con el paso del tiempo, el ranchero y la niña establecieron una rutina. Cada mañana revisaban los animales y realizaban tareas sencillas, siempre cuidando que la niña no se fatigara. Las tardes eran para descansar junto al fuego, leer historias o simplemente observar la nieve caer suavemente afuera. Por la noche, el ranchero se aseguraba de que la niña estuviera abrigada y tranquila antes de dormir. Esta rutina no solo fortalecía su vínculo, sino que también proporcionaba seguridad y estabilidad, algo que ambos necesitaban después de los días caóticos de la tormenta. La niña comenzó a confiar plenamente en él. Ya no tenía miedo de moverse, hablar o hacer preguntas. Su mirada, antes llena de temor, ahora mostraba curiosidad y gratitud. El ranchero sentía una mezcla de orgullo y responsabilidad. Sabía que cada día era una oportunidad para enseñarle algo nuevo, para fortalecer su confianza y asegurarse de que estuviera preparada para el futuro. Este cuidado constante y paciente demostraba que la verdadera protección no solo venía del refugio físico, sino también del amor, la paciencia y la dedicación. A medida que pasaban los días, la nieve fuera de la cabaña comenzó a derretirse lentamente. La tormenta había quedado atrás, pero las cicatrices de aquel día permanecerían en sus recuerdos. Sin embargo, dentro de la cabaña algo nuevo había nacido. Una amistad inesperada basada en la compasión y el cuidado mutuo. El ranchero comprendió que salvar a la niña había cambiado su vida tanto como la de ella. La experiencia le enseñó que la bondad, la paciencia y el esfuerzo por ayudar a alguien en necesidad podían crear lazos que duraban para siempre. Finalmente la niña estaba más fuerte y podía moverse con facilidad dentro de la cabaña y alrededor de la propiedad. Su sonrisa comenzó a aparecer con más frecuencia, y sus ojos brillaban con curiosidad y alegría. El ranchero, observándola, comprendió que su tarea no había terminado, pero que juntos podrían enfrentar cualquier desafío que viniera. La montaña seguía siendo un lugar peligroso y frío, pero ahora había dentro de la cabaña un calor mucho más poderoso. La confianza, la amistad y la esperanza de un futuro mejor. Con el paso de los días, la niña apache comenzó a recuperar no solo su fuerza física, sino también la confianza en sí misma y en el mundo que la rodeaba. Su mirada ya no era de miedo, sino de curiosidad y alerta, como si cada nuevo sonido, cada sombra, cada movimiento de los animales, le recordara que estaba viva y segura. El ranchero, al observarla, sentía un orgullo silencioso. Nunca había cuidado a alguien de esa manera, y cada pequeño logro de la niña le daba una satisfacción que no podía comparar con nada que hubiera sentido antes en su vida de trabajo solitario en la montaña. Una mañana, mientras la nieve aún cubría parcialmente los caminos y el sol apenas iluminaba la cabaña, la niña decidió hablar sobre su familia. Sus palabras fueron pausadas y cuidadosas, contó fragmentos de su vida anterior.
cómo jugaba con sus hermanos y primos, cómo sus padres la protegían y le enseñaban las tradiciones de su comunidad. Cada historia era una ventana a un mundo del que había sido arrancada por la tormenta y la soledad. El ranchero escuchaba atentamente, impresionado por la madurez y la claridad con la que la niña describía su vida, aunque sus palabras estaban cargadas de tristeza por la pérdida temporal de su hogar y su familia. A medida que hablaba, el ranchero comenzó a notar algo inesperado. La niña mencionaba detalles sobre la propiedad de su familia, sobre la tierra y los recursos que poseían, y cómo la comunidad la respetaba y la consideraba importante. Para él, la tierra era solo un lugar para cultivar, criar animales y vivir en paz. Pero cada palabra de la niña le daba la sensación de que su vida estaba conectada con algo mucho más grande de lo que había imaginado. Ella no era una niña común. Su familia tenía un legado significativo, y ella formaba parte de él. La revelación llegó en un momento simple. La niña, mientras tomaba un poco de leche caliente junto al fuego, mencionó que su familia tenía tierras extensas y derechos sobre muchas partes del estado. El ranchero se quedó en silencio, sin poder procesar de inmediato la magnitud de lo que escuchaba. Durante toda su vida, había trabajado duro para mantener su propio pequeño terreno, sin imaginar que la niña que había salvado no solo sobreviviría gracias a él, sino que además poseía una influencia y un poder mucho mayor del que él podía comprender. A pesar de la sorpresa, él no cambió su trato hacia ella. Seguía siendo paciente, atento y cuidadoso. Comprendía que su deber no era aprovecharse de la situación, ni juzgarla por su estatus, sino continuar protegiéndola y ayudándola a recuperarse. La niña, por su parte, parecía tranquila. Aunque había revelado información importante sobre su familia y su posición, lo hacía con humildad y con la certeza de que el ranchero no cambiaría su comportamiento hacia ella. Esto fortaleció aún más el vínculo entre ambos. La confianza que habían desarrollado durante la tormenta y los días de recuperación se convirtió en una relación basada en respeto mutuo y admiración. Con el tiempo, el ranchero comenzó a notar que la niña tenía un espíritu fuerte y una inteligencia notable. A pesar de haber pasado por una experiencia aterradora, no mostraba signos de desespero. Cada pregunta que hacía, cada comentario que compartía demostraba una comprensión profunda del mundo que la rodeaba y una curiosidad que no se apagaba ni siquiera en las circunstancias más difíciles. Él la admiraba, no solo por su resiliencia, sino también por su capacidad de mantener la calma y el pensamiento claro después de todo lo que había sufrido. Un día, mientras la niña observaba cómo el ranchero trabajaba con los animales, comenzó a señalar ciertas áreas de la tierra y a preguntar por ellas. Quería saber por qué algunos pastizales eran más verdes que otros, por qué ciertos árboles creían más altos y fuertes, y cómo los animales encontraban comida durante la nieve. El ranchero se dio cuenta de que la niña no solo estaba recuperando fuerza física, sino que también estaba absorbiendo conocimiento sobre la naturaleza y la vida en la montaña. Él la instruía pacientemente, explicando cada detalle y animándola a explorar con cuidado, enseñándole a leer los signos de la tierra, los árboles y los animales para sobrevivir y prosperar. A medida que aprendía, la niña comenzó a mostrar iniciativa, ayudaba a preparar la comida, a cuidar a los animales más pequeños y a ordenar la cabaña. Cada acción era realizada con cuidado y atención, demostrando su gratitud y su deseo de colaborar. El ranchero se sorprendía por su disposición y energía. Cada día, ella se volvía más independiente, aunque él siempre estaba cerca para asegurarse de que no se agotara ni se lastimara. La dinámica entre ambos era armoniosa. Ella aprendía, él enseñaba, y ambos compartían momentos de calma y conversación, fortaleciendo su vínculo y creando recuerdos que durarían toda la vida. Un aspecto que llamó la atención del ranchero fue la sabiduría de la niña. A veces, mientras caminaban por la cabaña o revisaban los animales, ella hacía observaciones que demostraban comprensión sobre la vida y la naturaleza. Sus comentarios eran simples pero profundos, reflejando la educación que había recibido de su familia y su comunidad. Él le escuchaba atentamente, reconociendo que, a pesar de su corta edad, tenía una perspectiva que muchos adultos ignoraban. La admiración del ranchero por la niña crecía día a día. Durante esos días, el ranchero también comenzó a preguntarse sobre la historia de la familia de la niña y sobre cómo había llegado a tener tierras tan extensas. Aunque no preguntaba demasiado directamente, sus conversaciones con ella le daban pistas sobre la importancia de su familia en la región, sobre su influencia y la responsabilidad que ella heredaría algún día. La niña hablaba con naturalidad y modestia, mostrando que aunque tenía un legado poderoso,
también era consciente de que debía ganarse el respeto de otros a través de acciones correctas y honestas. A medida que la niña recuperaba fuerza y confianza, también comenzó a reflexionar sobre su propia experiencia. Hablaba de cómo la tormenta de nieve había sido aterradora, cómo había sentido que la vida podía escapar de sus manos y cómo la bondad del ranchero había marcado la diferencia. Su gratitud era evidente no solo en palabras sino también en acciones. Ayudaba en lo que podía, escuchaba con atención y seguía las instrucciones con cuidado. Su comportamiento mostraba que había aprendido que la vida podía ser frágil, pero también que la solidaridad y la compasión podían transformar incluso los momentos más difíciles en experiencias de aprendizaje y crecimiento. Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender detrás de las montañas y el cielo se teñía de tonos anaranjados y rosados, la niña habló nuevamente sobre su familia. Mencionó que aunque estaba lejos de ellos, habló de la importancia de la tierra que poseían y de cómo su familia valoraba el cuidado de los demás y el respeto por la naturaleza. El ranchero escuchaba con atención, comprendiendo que la niña no solo estaba compartiendo información, sino también transmitiendo valores y principios que habían sido parte de su educación desde pequeña. Esa noche, mientras la niña dormía junto al fuego, el ranchero reflexionaba sobre todo lo sucedido. Se daba cuenta de que salvarla de la tormenta no solo había salvado su vida, sino que también había abierto la puerta a una relación única y significativa. Él entendía que la niña no solo era especial por su historia familiar, sino también por la fuerza, la inteligencia y la bondad que demostraba cada día. La experiencia le enseñaba que las conexiones humanas podían surgir en las circunstancias más inesperadas y que la empatía y el cuidado podían crear un impacto duradero. La niña, por su parte, dormía con una sensación de seguridad que no había conocido antes. Aunque todavía extrañaba a su familia y comprendía la magnitud de lo que había vivido, sentía que podía confiar plenamente en el ranchero. Su corazón estaba tranquilo, y la confianza que había desarrollado le daba fuerza para enfrentar los días siguientes. Ella sabía que con el cuidado y la guía del hombre que la había salvado podía aprender a manejar su entorno y prepararse para regresar algún día a su comunidad. Así, entre conversaciones, aprendizaje y cuidado mutuo, se fue fortaleciendo un vínculo que sería inolvidable. La niña no solo estaba recuperando su cuerpo, sino también su espíritu y su confianza en la vida. El ranchero, a su vez, estaba aprendiendo lecciones de paciencia, compasión y admiración por la fuerza de alguien mucho más joven que él. La relación entre ambos se había convertido en un intercambio de apoyo, respeto y aprendizaje, y cada día que pasaba los acercaba más, preparándolos para los desafíos que aún debían enfrentar en el futuro. Con el paso del tiempo, la niña apache estaba completamente recuperada. Sus fuerzas habían vuelto y su mirada mostraba determinación y confianza. Cada día parecía más lista para enfrentarse a los desafíos de la vida, y su curiosidad por el mundo que la rodeaba crecía. Sin embargo, con la recuperación llegó también la oportunidad de revelar la verdad sobre su familia y la magnitud de su posición. El ranchero, aunque ya sabía que la niña venía de una familia influyente, no estaba preparado para la sorpresa que le esperaba. Un día, mientras caminaban por la propiedad revisando los animales, la niña comenzó a contar más detalles sobre sus padres y los bienes que poseían. Hablaba de grandes extensiones de tierra, de la importancia de ciertos recursos naturales y de cómo su familia había contribuido a la comunidad a lo largo de los años. El ranchero escuchaba con atención, pero sentía una mezcla de asombro y confusión. Para él, la niña que había salvado parecía tan frágil y pequeña que era difícil imaginarla conectada a algo tan grande y poderoso. Pronto, la niña reveló un hecho que cambió todo. Explicó que, legalmente, era dueña de la mitad del estado. Sus palabras cayeron sobre el ranchero como una sorpresa inesperada. Durante toda su vida, él había trabajado arduamente en su pequeña parcela de tierra, luchando por cada cosecha y cada ganado, sin imaginar que la niña que ahora estaba a su lado tenía un poder y una responsabilidad tan enormes. El ranchero quedó sin palabras por un momento, contemplando la magnitud de la información que acababa de recibir. A pesar de la sorpresa, la niña no mostró orgullo ni arrogancia. Hablaba con humildad y serenidad, como si simplemente compartiera un hecho importante pero natural de su vida. El ranchero se dio cuenta de que su comportamiento reflejaba valores y enseñanzas profundas. A pesar de tener poder y riqueza, la niña comprendía la importancia de la modestia, la bondad y el respeto hacia los demás. Él comenzó a comprender que salvarla no solo había salvado una vida, sino también la conexión con alguien que poseía una visión del mundo basada en la empatía y la justicia. La noticia no tardó en extenderse.
A través de documentos legales y testigos de la comunidad se confirmó que la niña efectivamente era heredera de una gran propiedad. Las autoridades locales comenzaron a mostrar interés, y la historia se volvió conocida entre los vecinos y en los pueblos cercanos. Muchos se sorprendieron al enterarse de que la niña había sobrevivido a la tormenta gracias a la valentía de un hombre que vivía de manera sencilla en la montaña. La combinación de bondad y destino inesperado hizo que la historia fuera extraordinaria para todos. El ranchero, por su parte, no buscaba reconocimiento. Para él su acción no había sido heroica. Simplemente había hecho lo que debía hacer. Sin embargo, la comunidad comenzó a verlo de manera diferente. Personas que nunca lo habían notado antes comenzaron a visitarlo, preguntando sobre la niña y sobre cómo la había salvado. Él respondía con humildad explicando los hechos de manera simple y sin exageraciones. A pesar de la atención, su principal preocupación seguía siendo la niña y su bienestar. La niña, consciente del impacto que su familia tenía en la región, decidió que su salvador debía ser reconocido de manera justa. Aunque todavía era joven, comprendía que la bondad y la compasión eran tan valiosas como cualquier riqueza o poder. Insistió en que el ranchero recibiera agradecimientos públicos y respeto por su acción. Para ella, salvar su vida había sido un acto de amor y cuidado desinteresado, y quería asegurarse de que otros comprendieran la importancia de tales actos. Mientras tanto, el ranchero y la niña continuaban su rutina diaria, fortaleciendo aún más su vínculo. Cada actividad, desde alimentar a los animales hasta caminar por la nieve derretida, se convirtió en un momento de enseñanza, aprendizaje y camaradería. La niña mostraba interés en aprender sobre la vida en la montaña, y el ranchero disfrutaba enseñándole, compartiendo conocimientos que había adquirido durante años de trabajo duro y experiencia. Esta relación, basada en respeto y cuidado mutuo, se convirtió en un pilar en la vida de ambos. La influencia de la niña también se hizo evidente en la comunidad. Aunque todavía era joven, sus decisiones comenzaron a reflejar un sentido de justicia y responsabilidad. Inspirada por la bondad del ranchero, ella entendió que el poder debía usarse para proteger y ayudar a otros, no solo para beneficio personal. Su historia se convirtió en un ejemplo para muchos. Mostrar que la empatía y la acción correcta podían superar incluso las diferencias de estatus y riqueza. Con cada día que pasaba, el ranchero notaba cambios en la niña. Su confianza crecía, su carácter se fortalecía, y su capacidad para tomar decisiones responsables se volvía más evidente. Él comprendía que su papel no era solo protegerla, sino también acompañarla mientras aprendía a manejar la responsabilidad de su posición. La relación entre ambos se volvió simbólica. La humildad y el cuidado del ranchero complementaban la influencia y los recursos de la niña, creando un equilibrio que beneficiaba a ambos y a quienes los rodeaban. Un momento crucial ocurrió cuando la niña expresó su deseo de utilizar parte de su influencia para mejorar la vida de la comunidad local. Habló de ayudar a los necesitados, proteger los recursos naturales y apoyar la educación de los niños en las áreas cercanas. El ranchero la escuchó con atención y orgullo. Él entendió que la bondad que había mostrado al salvarla no solo había salvado una vida, sino que había encendido un ejemplo que inspiraría a otros a hacer lo mismo. La niña había aprendido de su ejemplo y estaba lista para extender esa enseñanza a una escala mucho mayor. A medida que la historia se difundía, la comunidad comenzó a valorar la importancia de la solidaridad y el cuidado mutuo. La historia del rescate de la niña en medio de la tormenta se contaba en hogares y escuelas, no solo como un hecho extraordinario, sino como un recordatorio de que los actos de bondad podían cambiar vidas y unir a las personas. El ranchero, aunque permanecía modesto y alejado de la fama, se convirtió en un símbolo de lo que significa actuar con humanidad y valentía, incluso en las circunstancias más difíciles. Durante ese tiempo, el ranchero y la niña también comenzaron a planear cómo ella podría regresar a su familia y a sus responsabilidades de manera segura. Sabían que la niña debía conocer el alcance de sus bienes y su influencia, pero también querían asegurarse de que la transición fuera gradual y acompañada de apoyo. El ranchero le ofreció consejos prácticos y compartió su experiencia sobre cómo manejar situaciones difíciles, enseñar con paciencia y mantener la humildad, incluso cuando se tiene poder. La niña escuchaba atentamente, comprendiendo que cada lección era un regalo que la ayudaría a enfrentar su futuro con sabiduría y justicia. Finalmente, la niña comprendió que su Salvador no solo la había protegido de la tormenta, sino que también había cambiado su perspectiva de la vida. Él le mostró que la fuerza no siempre viene de la riqueza o el poder, sino de la bondad, la dedicación y la capacidad de actuar por el bienestar de los demás.
Esta lección sería una guía para ella en los años venideros, influyendo en sus decisiones y en la manera en que usaría su influencia para el bien de la comunidad. Así, mientras la nieve comenzaba a derretirse y la primavera se acercaba lentamente, la historia de la niña y el ranchero se convirtió en un ejemplo duradero de cómo un acto de compasión puede desencadenar cambios inesperados y positivos. La niña estaba lista para asumir su posición con responsabilidad y humildad, y el ranchero continuaba con su vida simple, ahora enriquecida por la conexión con alguien cuyo corazón y carácter reflejaban la bondad que él mismo había mostrado. El vínculo que se había formado entre ellos durante la tormenta y los días de recuperación permaneció inquebrantable. A pesar de las diferencias de edad, cultura y experiencia, ambos compartían un respeto profundo y un cariño genuino. Cada acción, cada conversación y cada momento compartido recordaba a ambos que los lazos más fuertes no se forman por riqueza, poder o estatus, sino por la empatía, la confianza y la dedicación mutua. La historia del ranchero y la niña apache pasó a formar parte de la memoria de la comunidad, enseñando a todos que la bondad tiene un efecto multiplicador. Lo que comenzó como un simple acto de rescate en medio de una tormenta, se transformó en una lección de vida sobre responsabilidad, humildad y el poder de las acciones desinteresadas. La niña, gracias a la intervención del ranchero, estaba lista para asumir su futuro con confianza. Y él había aprendido que su valentía y cuidado podían tener un impacto mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Con el paso del tiempo, la relación entre el ranchero y la niña apache se volvió más profunda y significativa. Ya no era solo un vínculo de cuidado y protección, sino también de respeto mutuo y aprendizaje. La niña había recuperado por completo su fuerza y su confianza, y el ranchero había aprendido que su acto de bondad podía cambiar no solo una vida, sino también el rumbo de muchas otras. Juntos habían enfrentado la tormenta, la soledad y la incertidumbre, y de esa experiencia había surgido algo que ni la nieve ni el frío podrían borrar. A medida que la primavera se acercaba y la nieve se derretía, la niña comenzó a mostrar un interés más profundo por su futuro y por la responsabilidad que su familia y su posición representaban. Aunque todavía era joven, entendía que ser dueña de la mitad del estado no era solo un título o un privilegio, sino un compromiso con la comunidad y con quienes dependían de su liderazgo. El ranchero la observaba con orgullo, sabiendo que había ayudado a formar una base sólida de confianza, respeto y sentido de responsabilidad que le permitiría enfrentar esos desafíos con éxito. La niña comenzó a tomar decisiones pequeñas pero importantes en su entorno inmediato. Se aseguró de que los recursos de su familia fueran utilizados de manera justa y empezó a apoyar a los más necesitados de la región. Cada acción estaba guiada por los valores que había aprendido de su familia y reforzada por la lección más importante que le había dado el ranchero, que la verdadera fuerza no se mide por la riqueza o el poder, sino por la capacidad de actuar con bondad y justicia. El ranchero seguía siendo un guía silencioso y constante. Aunque la niña ya podía tomar muchas decisiones por sí misma, él permanecía a su lado, ofreciendo consejo, compartiendo su experiencia y asegurándose de que no se sintiera sola al enfrentar los desafíos que la vida le presentaba. La relación entre ambos se había transformado en una especie de mentoría basada en la confianza mutua. Él la había protegido cuando era vulnerable, y ahora ella aplicaba su fuerza para mejorar la vida de otros. La comunidad también comenzó a notar los cambios. La historia del rescate se convirtió en un ejemplo que inspiraba a otros a actuar con compasión y solidaridad. Personas de todas las edades hablaban de cómo un simple acto de bondad podía desencadenar una cadena de eventos que beneficiaba a muchos. El ranchero, aunque modesto y humilde, se convirtió en un símbolo de valentía y humanidad, y la niña en un ejemplo de cómo utilizar el poder y los recursos con responsabilidad y justicia. La niña, gracias a su vínculo con el ranchero, aprendió que el liderazgo no se trata solo de dar órdenes o de tener control, sino de escuchar, comprender y actuar para el bienestar de todos. Sus decisiones comenzaron a reflejar un equilibrio entre la firmeza y la empatía. Aprendió a valorar cada voz en su comunidad, a escuchar a quienes tenían menos influencia y a actuar de manera justa incluso cuando las decisiones eran difíciles. El ranchero, al verla crecer y desarrollar estas cualidades, sentía una satisfacción profunda. Había contribuido sin saberlo a formar a alguien que cambiaría la vida de muchas personas para mejor. Con el tiempo la niña comenzó a visitar su comunidad y su familia, acompañada del ranchero. La gente la recibía con respeto y admiración, sorprendida de la fortaleza y madurez que mostraba a pesar de su corta edad.
Contaban la historia de cómo había sobrevivido a la tormenta gracias a un hombre que vivía solo en las montañas, y cómo esa experiencia había marcado su vida y la de quienes la rodeaban. El ranchero, aunque no buscaba reconocimiento, sentía orgullo al ver cómo su acción había tenido un impacto tan positivo y duradero. Cada visita reforzaba la idea de que los actos de bondad y compasión podían trascender la distancia a las diferencias culturales y las circunstancias. La niña se convirtió en un ejemplo vivo de resiliencia y responsabilidad, mientras que el ranchero seguía siendo un recordatorio de que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y la disposición a ayudar sin esperar nada a cambio. Juntos demostraban que la fuerza de una comunidad se construye cuando cada miembro actúa con corazón y propósito. A medida que la niña crecía y asumía más responsabilidades, también encontró maneras de enseñar a otros lo que había aprendido. Inspirada por la bondad del ranchero, comenzó a establecer programas de ayuda para niños y familias en situaciones difíciles. Cada acción estaba guiada por el deseo de retribuir al mundo lo que había recibido: protección, cuidado y esperanza. El ranchero observaba con satisfacción cómo sus enseñanzas, aunque simples, se multiplicaban en acciones que beneficiaban a muchos, demostrando que un solo acto de bondad puede tener efectos mucho más grandes de lo que uno podría imaginar. Además, la niña comenzó a mostrar un profundo respeto por la naturaleza y por los animales, valores que el ranchero le había enseñado mientras la cuidaba. Comprendía que la tierra y los recursos eran tesoros que debían protegerse y utilizarse con cuidado. Enseñaba a otros a valorar la vida en todas sus formas, desde las plantas hasta los animales, y promovía un estilo de vida basado en la armonía con la naturaleza. El ranchero, al ver esto, se sintió satisfecho y esperanzado, reconociendo que la influencia que había tenido sobre ella había contribuido a formar a alguien consciente y responsable. Con el tiempo, la relación entre el ranchero y la niña se volvió un ejemplo de cómo las diferencias de edad, cultura y experiencia no impiden la creación de lazos fuertes y significativos. Su historia demostraba que la humanidad compartida, la paciencia y la compasión son la base de las relaciones más duraderas. El ranchero había enseñado a la niña la importancia de la bondad y la humildad, y ella había aprendido a usar su poder e influencia. La vida de ambos estaba ahora entrelazada, no solo por la tormenta que los había unido, sino por la confianza, el respeto y el cariño que compartían. Cada vez que la niña regresaba a la montaña para visitar al ranchero, compartían historias, risas y recuerdos. Recordaban la tormenta de nieve y cómo habían trabajado juntos para superar la adversidad. Para ellos, esos momentos no eran solo recuerdos de un evento peligroso, sino lecciones de vida que reforzaban la importancia de la solidaridad y la empatía. La niña entendía que su vida había sido salvada no solo por un acto físico de rescate, sino por la paciencia, la atención y el amor que el ranchero le había brindado. La historia del ranchero y la niña también comenzó a inspirar a otras familias en la región. Padres y maestros contaban la historia a los niños enseñándoles que los actos de bondad podían cambiar vidas. Jóvenes aprendían que incluso las personas aparentemente ordinarias podían hacer cosas extraordinarias si actuaban con coraje y compasión. El ranchero, que había vivido toda su vida de manera sencilla, se convirtió en un ejemplo silencioso de cómo un corazón generoso puede impactar a muchos, y la niña se convirtió en un símbolo de cómo usar la responsabilidad y el poder para el bien. Con los años la niña creció y se convirtió en una joven líder en su comunidad, guiada por los valores que había aprendido del ranchero y de su familia. Cada decisión que tomaba reflejaba un equilibrio entre fuerza, sabiduría y compasión. Siempre recordaba la noche en que fue salvada de la tormenta y cómo un hombre simple, con un corazón lleno de bondad, había cambiado su vida para siempre. Esa experiencia la mantenía humilde y decidida a actuar con justicia, demostrando que los actos de compasión crean un legado que trasciende generaciones. El ranchero, aunque envejecía y sus fuerzas disminuían, seguía viviendo en su cabaña rodeado de los animales y la naturaleza que tanto amaba, pero ahora su vida tenía un significado más profundo. Sabía que su acción había tenido un impacto duradero y que había ayudado a formar a alguien que influiría positivamente en la vida de muchas personas. Su historia, combinada con la de la niña, se convirtió en un testimonio de la fuerza de la bondad, la paciencia y la empatía, recordando a todos que incluso los gestos más simples pueden tener consecuencias extraordinarias. A medida que la historia se contaba y compartía, la comunidad entendió que la verdadera grandeza no reside en la riqueza, el estatus o el poder, sino en la capacidad de actuar con corazón, de cuidar a quienes necesitan ayuda y de inspirar a otros con acciones sinceras. La tormenta de nieve, que al principio parecía un evento trágico,
terminó siendo el inicio de una relación que cambiaría vidas y establecería un legado de compasión y responsabilidad. La niña, ahora adulta, nunca olvidó al ranchero. Su gratitud no solo se reflejaba en palabras, sino también en acciones: proteger la comunidad, cuidar la tierra y ayudar a los necesitados. Cada decisión que tomaba recordaba la importancia de la bondad y la paciencia, y cada vez que regresaba a la montaña compartía tiempo con el hombre que la había salvado. Su vínculo era un recordatorio constante de que los actos de amor y compasión pueden trascender el tiempo y las diferencias, creando un impacto que dura toda la vida. Así terminó una historia que comenzó con una tormenta, un rescate y una vida al borde del peligro. Lo que empezó como un simple acto de bondad se transformó en un legado de amistad, respeto y enseñanzas valiosas. La niña había sido salvada, pero también había aprendido a vivir con responsabilidad y generosidad. El ranchero había actuado con compasión, y en el proceso había dejado una huella imborrable en la vida de alguien que cambiaría la historia de su comunidad para siempre. La montaña seguía siendo fría y solitaria, pero dentro de la cabaña y en la relación entre ambos, había un calor que ni la nieve ni el viento podían apagar. Ese calor era la prueba de que la bondad, la paciencia y la dedicación genuina pueden transformar vidas y crear un legado que nunca se olvida. La historia del ranchero y la niña apache se convirtió en un ejemplo eterno de cómo la compasión y el cuidado pueden cambiar el destino de una persona y, a través de ella, de toda una comunidad.